A veces, por tener a la persona que amamos, hacemos hasta malabares para tenerla contenta. Sin embargo, en ocasiones eso no es suficiente, por lo que algunas personas, en su desesperación, hacen amarres de amor sin importar las consecuencias. Dándole la bienvenida al mes de octubre, mes del miedo, te invito a suscribirte activando la campanita para que no te pierdas las historias que tengo para ti. Estoy segura que te encantarán. Y así juntos vivamos con el miedo. Yo era una mujer muy enamoradiza. Desde adolescente corrí con la suerte de que les llamaba la atención a muchos chicos, por lo que honestamente en la secundaria tuve varios novios, al grado de que perdí mi virginidad a los 15 años de edad. Yo tenía el sueño de encontrar a mi príncipe azul, casarme y tener muchos hijos, pero la vida tenía unos planes muy diferentes para mí. Mi nombre es Mariela y esta es mi historia. Cuando cumplí 17 años de edad, sentí que era tiempo de ponerme las pilas para conseguir a mi futuro marido, además de que mis padres ejercían presión para que ya volara del nido, casi de inmediato, puesto que en ese tiempo, en la zona en donde yo vivía, si no te casabas joven, te quedabas soltera. Y eso era algo que yo no quería. Yo solamente estudié hasta la secundaria, porque mis padres me consiguieron trabajo en una casa, así que la pareja fue a mi pueblo a buscarme y presentarse con mis padres, para que posteriormente me llevaran a su hogar. Yo estaba muy nerviosa, jamás me había separado de mis papás y mucho menos tan lejos, ya que hora y media se necesitaba para llegar de un punto a otro, pero pensaba de que, tal vez en la ciudad, conseguiría algún novio y luego casarme con él, o al menos fugarme para que viviéramos juntos. Cuando llegué a esa casa la vi muy grande, era de 2 pisos y tenía un lindo jardín. La señora me mostró el sitio y me presentó a sus 2 hijos, Marcos de 19 y José de 15. Yo me sentí muy apenada. La verdad que era intimidante vivir con 2 chicos de más o menos mi misma edad, además, porque ambos estaban de muy buen ver. Transcurrieron los días y me fui acoplando a las actividades. La señora me enseñó cómo le gustaban las cosas y aprendí rápido. Me hice a la manera de ellos, además de que eran muy buenos conmigo. Incluso los fines de semana, cuando salían a comer o al cine, me llevaban con ellos. Y también me inculcaban a que retomara mis estudios, pero yo ya no quería seguir estudiando. Prefería hacer mi trabajo, que curiosamente me gustaba mucho. Recuerdo que como a los 3 meses, Marcos y José se quedaron solos en la casa. Los señores salieron a una cena y ellos rentaron una película. Me invitaron a verla, por lo que les ofrecí que haría unos sándwiches para comer mientras la veíamos. Realmente nos divertimos mucho, compaginábamos tal vez por la edad, y esa noche una semillita de amor se sembró en mi corazón. Marcos, el chico de 19, me había gustado, pero yo pensaba que era imposible, porque él tenía novia y no creía que fuera posible que él se fijara en mí. Me acuerdo que cuando llegaba de la escuela, yo lo atendía y le hacía la comida que más le gustaba. Le preparaba su bebida de frutas de preferencia y de alguna manera trataba de que él se sintiera contento. Yo me sentía muy feliz cada vez que lo veía, y a pesar de que trataba de ocultar mi sentir, un día la señora me llamó para platicar. Me dijo de manera muy amable y clara que su hijo era un muchacho mujeriego, que tuviera cuidado con él, que pensara que debía de portarme bien porque si no,
¿Qué cuentas le darían a mis padres? Así que yo solamente le dije que sí a todo. Y esa plática, fue algo que me dio esperanzas. Él era mujeriego, entonces había una oportunidad. Recuerdo que una noche eran tal vez las 12:30. Me dio mucha sed, por lo que me levanté de la cama y fui a la cocina. Mi habitación estaba justo a un lado de aquella. Todos en la casa ya estaban dormidos, bueno, según yo. Cuando al entrar a la cocina vi a Marcos. Estaba sentado en el pequeño desayunador ubicado en el centro de aquella. Él me vio y me preguntó que si todo estaba bien. Yo le dije que sí, que estaba dormida, pero me desperté porque tenía mucha sed y quería beber agua. Él sonrió y me señaló el refrigerador en señal de que siguiera con lo que había llegado a hacer. Entonces, al abrir la puerta de aquel, le pregunté que si todo estaba bien. Él me dijo que había terminado con su novia, que estaba algo triste porque tenían casi 7 meses juntos, pero que ella había decidido terminar la relación. Yo solo le dije que de seguro conocería a otra muchacha. Él empezó a reír y me dijo que sí, pero que las rupturas de los noviazgos duelen. Después de esas palabras le di las buenas noches y me fui a mi cuarto para descansar. Pero al acostarme, mi corazón palpitaba porque estaba muy feliz de que hubiera terminado con aquella chica. Pasaron los días y nos empezamos a llevar cada vez mejor. Bromeábamos y platicábamos. Siempre que sus padres no estuvieran cerca, era como una complicidad. Así que mi enamoramiento empezó a aumentar. De hecho, nos las pasábamos tan bien que a veces nos veíamos a la medianoche en la cocina para platicar un rato, porque sabíamos que a esa hora nadie nos molestaría. Cuando estaba sola, imaginaba que él me besaba y abrazaba. Anhelaba que me dijera que me quería, fantaseaba que me hiciera su esposa, pero en el fondo yo sentía que era casi imposible. Recuerdo que un jueves, cuando salí en la noche a la cocina para platicar con Marcos, le dije que me iría a mi pueblo el sábado, que regresaría el martes como siempre. Entonces él me dijo que me iba a extrañar. Ahí sentí que el estómago se me volteó de la emoción. Yo le dije que también lo iba a extrañar, pero que regresaría y seguiríamos platicando como siempre. Ese día nos quedamos un rato más de lo usual. Cuando nos dimos cuenta de la hora, eran cerca de las 2 de la mañana. Así que nos despedimos y cada quien se fue a su habitación. Sin embargo, cuando entré a mi cuarto, algo hizo que volteara a ver a la puerta. Vi la sombra de un par de pies que se reflejaban en la ranura de abajo de esta. Así que rápidamente abrí la puerta y vi a Marcos parado. Sin pensarlo, nos empezamos a besar. Eso que yo creía imposible, inverosímil y a miles de años luz, estaba sucediendo. Marcos y yo nos encontrábamos en el umbral de algo que siempre me pareció inalcanzable, algo que solo existía en mis sueños más profundos. Sin embargo, ahí estábamos los dos, en la penumbra de mi cuarto, con el latido de nuestros corazones resonando en el silencio de la noche. Sin decir una palabra, Marcos entró al cuarto y cerró la puerta detrás de él. Lo que sucedió en esa habitación cambió el rumbo de mi vida para siempre. Esa noche, ese jueves inolvidable, marcó el inicio de una historia de amor apasionada y una locura que jamás pensé que me invadiría. Al día siguiente me levanté temprano, muy contenta, y me dispuse a preparar el desayuno. Marcos llegó a la cocina y me saludó muy amable. Cruzamos algunas palabras porque su madre estaba ahí, pero las miradas que nos dábamos decían más que 1000 palabras. El viernes también nos vimos en la madrugada, pero esta vez no fue en la cocina, como podrás entender, y ese fue el inicio de nuestra relación.
Cada semana que pasaba iba menos a mi casa porque prefería quedarme con Marcos. Pero, acá viene la encrucijada del relato, así que pon mucha atención y te recuerdo te suscribas al canal. Después de unos 2 meses, Marcos me dijo que quería terminar lo nuestro, según porque podría traernos problemas con sus padres y que era mejor que cortáramos definitivamente. Ahí me dolió muchísimo porque yo me imaginaba que íbamos a casarnos y que viviríamos ahí con sus papás, pero yo formando parte de su familia y durmiendo en su habitación. Así que por la noche lloré mucho y ya no quise salir a la cocina. Como a las 2 semanas, empecé a notar que Marcos salía muy arreglado de la casa, se iba de fiesta con sus amigos y por las noches evitaba pasar a la cocina. Me imagino que no quería verme, así que pensé que estaba saliendo con alguna chica y no me equivoqué. Empezó a recibir llamadas a la casa de una mujer llamada Sasha. Cada vez que escuchaba ese nombre, se me revolvía el estómago. Yo no sabía quién era la famosa Sasha, ni cómo había llegado a su vida, pero estaba claro que su presencia estaba destrozando definitivamente la relación que pudimos haber tenido juntos. Intenté hablar con él, preguntarle sobre esta mujer, pero él evitaba el tema, además de que me esquivaba constantemente para que no estuviéramos a solas. Un sábado tenía que irme a mi pueblo. Me llevé un par de cosas personales de Marcos, obviamente sin su permiso, porque quería tener algo suyo cerca de mí. Así que cuando llegué a mi casa, rápidamente las dejé en mi cuarto para que mis padres no lo vieran. Por la noche salí con unas primas al parque y les conté que había terminado con mi novio. Obviamente jamás le dije ni su nombre ni quién era. Entonces una de ellas me dijo que si quería que él regresara conmigo, le hiciera un amarre, que fuera con doña Pánfila, o mejor conocida como la bruja del pueblo, para pedirle un hechizo de amor. Yo en mi desesperación le dije que así lo haría, que mañana mismo iría con doña Pánfila para solicitarle el trabajo. Al día siguiente llegué a la casa de aquella mujer y tuve que esperar algo de tiempo para que me atendiera. Después, cuando estuvo disponible, doña Pánfila me atendió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me invitó a entrar a su casa. En la esquina hacía sus trabajos de limpieza y demás, pero su altar me llenaba de miedo al ver tantas figuras de santos, cruces y muerte, por lo que estaba dudando en quedarme. Ella me dijo que no tuviera miedo, que si estaba en sus manos me ayudaría. Le expliqué mi situación, de la ruptura con mi novio sin mencionar su nombre, y cómo mis primas me habían sugerido buscar su ayuda para hacer un amarre de amor. La mujer con la cabeza asintió en señal de comprensión y me hizo varias preguntas sobre la relación, los sentimientos y las circunstancias. Finalmente, después de una larga conversación, doña Pánfila accedió a realizar el amarre de amor que tanto ansiaba. Me advirtió sobre las consecuencias de usar magia negra para manipular los sentimientos de otra persona y me recordó que una vez hecho el amarre, era muy posible tener que hacer un tipo de mantenimiento, porque si no era amor real, el chico podría hasta llegar a odiarme. Mi desesperación nubló mi juicio. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo con tal de recuperar el amor de Marcos. La mujer comenzó a preparar los elementos necesarios para el hechizo, y la atmósfera en la habitación se volvió aún más densa y cargada de energía oscura. Me preguntó si tenía algo de él conmigo. Yo le entregué la playera que me había llevado y un cepillo de cabello. Lo que sucedió después de eso cambiaría por completo mi destino y me sumiría en un mundo de consecuencias inesperadas.
Ella me dijo que se lo entregara y que además tendría que darle algo mío para que el amarre sea más eficiente. Me pidió que le llevara mi primera orina de la mañana. Sí, mi querido escucha de Viviendo con el Miedo. Eso me pidió ella. Yo le pregunté que para qué lo quería, que era asqueroso. Ella me dijo que con eso lo iba a poder amarrar muy bien, que sería un amarre asquerosamente efectivo, que confiara en ella, que además le llevara una foto y que le diera su nombre completo sin apellidos, y que yo le dejara mis 2 apellidos, que con eso ella iba a ligar nuestras vidas para que estuviéramos juntos. Sin embargo, que no olvidara que a la larga, una persona amarrada puede llegar a odiar al que pagó el trabajo, sin saber el motivo, solamente por jugar con brujería. Al día siguiente llevé lo que me había pedido y la foto de Marcos que tenía en la cartera. Le dejé el dinero que me solicitó y me regresé a casa de mis padres. El martes, cuando llegué a la casa de mis patrones, vi a Marcos cuando llegó a comer. Yo no dije nada. Él me dio las buenas tardes y yo simplemente le contesté el saludo. Pasaron 2 días, solo 2, cuando en la madrugada me tocaron a la puerta de mi cuarto. Yo me levanté y vi que estaba Marcos afuera. Me dijo que si quería tomar algo con él en la cocina. Yo le dije que sí. Estuvimos platicando y se sinceró. Me dijo que tenía novia, pero algo hizo que recordara nuestra relación, que me extrañaba. Yo sonreí y le dije que acá estaba para él. Y esa noche la pasamos juntos. Yo sabía que él seguía manteniendo su relación con Sasha, pero no me importaba mientras él estuviera a mi lado en la casa. Tenía la esperanza de que con el tiempo Marcos terminara aquella relación y podríamos estar juntos nuevamente. Pasaron 3 semanas y finalmente llegó la noticia que esperaba. Marcos había terminado con Sasha. Me confesó que quería que volviéramos a estar como antes, compartiendo nuestras noches y explorando a dónde nos llevaría nuestra relación. Yo acepté sin dudar, emocionada por la idea de volver a estar juntos. Durante 6 meses, todo parecía ir bien. Nuestra relación secreta florecía y cada noche juntos era un pequeño paraíso en medio de las sombras. Pero de la noche a la mañana, algo cambió en Marcos. Comenzó a tratarme mal y dejaba su cuarto hecho un desorden. A pesar de su cambio de actitud, decidí mantenerme en silencio, soportando sus arrebatos, solamente para que él estuviera contento. Sin embargo, la felicidad que había esperado tanto tiempo parecía alejarse cada vez más. Me encontraba atrapada en una relación dolorosa. Las noches se volvieron cada vez más tensas y llenas de discusiones, y mis intentos de hablar con él acerca de lo que estaba sucediendo a menudo terminaban en gritos y lágrimas. Pero por alguna razón yo no quería o no podía dejarlo. La situación se volvió insostenible. Marcos continuaba tratándome de manera despreciativa y cada día era más evidente que algo estaba gravemente fuera de lugar en nuestra relación. Comencé a preguntarme si había sido el amarre de amor lo que había provocado este cambio en él. Finalmente, en una de nuestras acaloradas discusiones, Marcos me confesó que había vuelto con Sasha. Su confesión fue como un golpe brutal que me dejó sin aliento. Ese fin de semana le pedí a mi patrona que me dejara ir a mi pueblo, que regresaría el martes. Ella sin dudarlo aceptó, así que alisté mis cosas y me fui muy temprano. Llegando dejé todo en mi casa y fui a ver a la bruja del pueblo. Le dije que el amarre estaba dejando de tener efecto y que quería que le diera una amarradita más. La anciana me miró y advirtió nuevamente sobre las consecuencias de forzar el amor, pero mi deseo de retener a Marcos a toda costa era más fuerte que cualquier advertencia.
La mujer accedió a mi petición, realizó el hechizo, y en ese momento sentí una mezcla de alivio y culpa. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía del todo, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para tener a Marcos a mi lado. Los días pasaron y regresé a casa de mis patrones. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Sabía que había recurrido a la magia nuevamente, y las palabras de advertencia de doña Pánfila resonaban en mi mente. Una madrugada tocó Marcos a mi puerta. Le abrí, pero lo noté diferente, con una mirada que parecía distinta, como si estuviera bajo el influjo de una fuerza invisible. La pasión y la intensidad que habíamos compartido antes había cambiado, como si estuviera forzando sus sentimientos hacia mí. A pesar de mis esfuerzos por mantener la ilusión de que todo estaba bien, se sentía una tensión entre nosotros. Marcos parecía distante, además de que empezó a beber mucho, algo que antes no sucedía. Las discusiones y los desacuerdos se volvieron más frecuentes y el amor que habíamos compartido se estaba convirtiendo en una sombra distorsionada de lo que alguna vez fue. Seguimos así como 3 meses más. Él bebía mucho y se comportaba rebelde con sus padres. Y por fin, para unas vacaciones, su madre lo mandó con unos familiares a Tabasco y yo me quedé en casa sin él. Cuando regresó, lo noté cambiado, diferente y más feliz. Eso me dolía el alma porque pensaba que realmente estaba más feliz sin mí. Él mantuvo la distancia y su madre habló conmigo. Me dijo que me había buscado otro trabajo con una familia buena, que había notado la relación entre nosotros y fue por eso que lo envió lejos, y que esa separación funcionó porque él regresó a ser como era antes. Efectivamente me fui con otra familia. Ahí tenían solo una hija. He estado viviendo con ellos durante más de 30 años, hasta que se murió el señor. Ahora vivo con la señora únicamente en una casa más pequeña. Ella me trata como si fuera parte de su familia. Jamás me casé ni tuve hijos. Cuido a los hijos de la niña, es decir, a los nietos. Así los veo yo también. Me dio mucha pena enviar mi experiencia, ya que la nieta de 19 años me ayudó a enviarla. Pero la quise compartir porque a veces, cuando uno se mete con la brujería, puede salir contraproducente. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?